Queridos amigos, Прежде всего antes que хочу nada, сказать, quisiera что decir мне que para mí es большая un честь gran honor выступать hablar на dentro de un чествовании ciclo de las 200-летнему conferencias юбилею con el событий в motivo del истории aniversario Московского 300 de la университета, Universidad Estatal de San старейшего университета Petersburgo, la России. universidad más antigua de И Rusia, я искренне y me рада, alegro что sinceramente была выбрана именно моя de que специальность hubieran по классической elegido русской mi tema литературе. sobre la literatura Тема, noruega конечно, clásica. заявлена очень El tema suena широко, muy границы не general. было бы прочитать отдельных Ibsen публикаций, solo merece поэтому я un неизбежно ciclo de сократила conferencias, por материал tanto tuve que и hacer una предоставила ряд selección упрощений. y, bueno, Из simplificar un прекрасных poquito. авторов, упоминать Hay которых я не muchos буду, autores magníficos a los que no voy a возможность разительных mencionar общественных дискуссий y grandes не polémicas que предусмотреть. tampoco también voy a Когда я omitir. готовилась к этой Cuando лекции, estaba я preparando la выработала charla, две, так сказать, me целевые. orientaba por dos Первое– grupos те, target, кто digamos. Las любит personas que ya выступать. conocen y aman la И я literatura надеюсь, что вы noruega узнаете что-то y новое, espero que что чувствуется ustedes в vayan a историческом conocer контексте, algo в nuevo котором sobre творились el эти contexto авторы. histórico en el que escribieron sus На autores вторых– favoritos. те, кто еще не знаком Y el segundo grupo sería las personas que todavía no conocen, pero sí desean и conocer надеюсь, la что вас literatura noruega. заинтересуют некоторые имена и Espero que les книги, о interesen которых я буду algunos nombres y libros de вещать. los que voy a hablar. За 50 с небольшим лет, En о которых 50 y я pico de буду años de los que рассказывать, voy a hablar, Норвегия Noruega vivió пережила un невероятное auge расцвет. increíble de la cultura При этом художественные y las течения corrientes быстро artísticas сменяются. se cambiaban Если в середине rápidamente. 40-х A годов mediados de мы los можем años говорить 40 о podemos hablar del романтизме, romanticismo национальном tardío o el романтизме, romanticismo nacional, и como se le llama в en начале Noruega. 70-х он сменился реализмом и натурализмом. En los И 70, Русская principios de los поэзия 70, se cambia интересуется por el realismo y реализмом, naturalismo человеческим y телом, en los 90 и появляются ya такие observamos el произведения, interés которые en los можно temas назвать generales humanos романтическими, y una especie de романтическими neorromanticismo, символистами. modernismo, simbolismo. Любопытно, что в целом Es реализация curioso такого que en una serie изменения de не casos в результате ese столетий. desarrollo no se debe Например, в al писателе cambio de Ибсене можно generaciones, увидеть sino все que, por ejemplo, en la obra de тенденции Ibsen в podemos ver las дисциплинарном tres искусстве. tendencias que van Давайте начнем с desarrollándose. исторических Pero предпосылок empecemos этого con las premisas романтизма. históricas de este desarrollo intenso. 1537 En 1537, года Норвегия находилась под властью Дinamarca. Noruega На cae протяжении bajo el poder 500 de лет Dinamarca датский язык y durante как muchos años официальный el danés язык fue el lenguaje администрации oficial de la administración de la вел к iglesia, lo исчезновению cual письменного норвежского lleva a языка. la desaparición del noruego Норвежский escrito язык literario. сохранялся в виде El noruego se диалектов в conservó сельской como una serie местности de и dialectos имел en el campo неофициальный статус. y carecía de К концу prestigio. XVIII века Para сформировалось los первое fines патриотическое del движение siglo норвежцев, XVIII это норвежцев студентов se католического formó el еврейства. primer movimiento Они выступали в patriótico первую de очередь за jóvenes создание noruegos университета в Крестьяне. Так тогда y назывался университет в abogaban столице. por fundar la Universidad en Cristianía, В que así se университете llamaba en aquel Норвегия entonces la учился capital, с Oslo. La universidad se 1814 fundó en года. 1811. En 1814 1814 год стал переломным fue un для parteaguas Норвегии. en la historia de Далее, по Noruega. условиям Кильского Dinamarca, договора, в según результате поражения в el наполеоновском acuerdo de набеге, Kiel, теряет Норвегию и pierde передает a Норвегию Швеции. Noruega y se la pasa a Швеции Suecia норвежцы были крайне después возмущены, de las потому guerras что врагу napoleónicas. их страны Los noruegos estaban muy принадлежала indignados власть porque habían европейская. decidido el И destino de 17 su país мая sin preguntarles a ellos. 1814 Y года el 17 de mayo de Законодательное собрание 1814, заявило, la Junta что Норвегия Gubernamental будет proclama независимым Noruega государством como un estado и пребывать independiente y también исключительно под adopta самой la либеральной constitución, опекой que era en Конституции. aquel momento la más Например, liberal de Europa. например, Por ejemplo, uno de los одна из artículos статей decía содержала, что аристократия que ya будет no había наказана. aristocracia en 17 Noruega. мая, Por кстати, cierto, el всегда 17 de празднуется mayo как hoy es una национальный fiesta праздник nacional en Норвегии. Noruega. En el В mismo этом же año, году Норвегии все-таки Noruega пришлось tuvo que уступить ceder ante el договор poder Швеции, militar de однако Suecia, они не стали pero no частью se convirtió en una Они parte de заключили Suecia. унию, Hicieron una и unión страна política, сохранила es свою decir, el país конституцию, conservó свое su собственное constitución, органы sus самоуправления. organismos gubernamentales y a lo Настоящий largo de, либерализм шел под знаком perdón, борьбы со шведским del королем. siglo XIX Напомню, duró la что lucha Норвегия
por la independencia contra el rey sueco que finalizó en 1885. El resultado fue la fundación de la nación noruega y la creación de la identidad noruega. Por eso los filólogos, los artistas, los escritores tenían un papel importante en la vida del país de aquel entonces. El romanticismo fue la corriente principal en la literatura en arte de toda Escandinavia en la primera mitad del XIX, pero en Noruega podemos hablar del llamado romanticismo nacional, no solamente en la literatura, sino también en el arte visual, en la música. Por ejemplo, la imagen, la ceremonia, la procesión nupcial, el Hardangerle, que se terminó en 1848, es un ejemplo del romanticismo. Ahí está la naturaleza magnífica en Noruega, una procesión de bodas en la lancha, una iglesia a lo lejos, y todo esto es la imagen del espíritu noruego. Todavía en los años 20 y 30, los artistas, los representantes de la cultura, celebraron las tendencias del desarrollo de la cultura y las generaciones del 40 y 50 ya dieron vida a estas ideas. En aquella época se populariza el arte popular, se colecciona el material etnográfico de 1848-44, se publican 4 colecciones de cuentos y leyendas de Peter Asbjørnsen y Jørgen Moe, una colección de cantos populares en 1853 y también la gramática del idioma noruego popular de Ivar Aasen en 1848. La cuestión de la ausencia del noruego literario empezó a polemizarse antes, ya a partir de 1814, y se proponían varias vías de solucionarlo. Por tanto, Asbjørnsen y Moe tuvieron dificultades, tenían que exponer, relatar las leyendas y cuentas noruegas. Si lo hacían en danés, entonces necesitaban traducirlos. Si lo escribían en dialectos, sería dificilísimo popularizarlos entre la población. Y llegan a un consenso. El léxico y la gramática son daneses y la sintaxis es noruega. También introducen fraseologismos noruegos y varias palabras de diferentes dialectos. Otra fuente de inspiración para los políticos y para los escritores son las sagas islandesas antiguas, sobre todo las sagas reales, en el que se trataba de la historia de Noruega. El ciclo más famoso, el llamado Círculo del Mundo, cuyo presunto autor es Snorri Sturluson, es una gran fuente sobre el pasado heroico de Noruega y un ejemplo de estilo para las obras nuevas y un acervo de tramas también. El idioma islandés antiguo fue una fuente de inspiración para Ivar Aasen. Él demostró que los dialectos noruegos eran los directos herederos de aquel idioma. Islandia fue en su tiempo poblada por los noruegos y entonces él, a partir de los dialectos, crea un idioma popular. Su idea se basa en los principios del nacionalismo. Los dialectos noruegos es el noruego, el danés es el idioma de los colonizadores, por tanto se tiene que hablar en el idioma nativo y escribir en el idioma nativo. También tuvieron que ver los principios de la ilustración, porque para los campesinos sería más fácil escribir en su propio idioma, y también la democracia, porque los campesinos instruidos participarían con más actividad en la vida del país. El idioma que él creó se llamó Landsmål, es decir, el lenguaje del país o el lenguaje de la provincia, y cada vez más escritores talentosos de origen campesino empezaron a usarlo en sus obras.
Uno de los primeros, periodista y autor destacado, Osmund Olafsson Vinje, a quien conocemos sobre todo por los romances de Edvard Grieg. Uno de los más famosos se llama Primavera. Es su letra. En los años 80, la idea del lenguaje popular, la oposición campesina también la utilizó. Y a partir de entonces, hasta la mitad del siglo XX, el programa lingüístico fue una parte obligatoria de la lucha política. Por tanto, hasta hoy coexisten en Noruega dos lenguas literarias. Es un hecho poco conocido pero curioso. El primero es el llamado bokmål, que se desarrolla como el cambio del danés a base del habla de las clases altas. Asbjörnsen y Moe fueron los iniciadores de ese proceso. El segundo, el llamado nynorsk o el noruego nuevo, se desarrolla a base del landsmål fundado por Osen. Y tenemos que señalar aquí que el laureado del Premio Nobel del año pasado, Jon Fosse, se escribe precisamente en landsmål, en el noruego nuevo popular. Así son las premisas históricas del desarrollo de la literatura noruega en la segunda mitad del siglo XIX. Volvamos al romanticismo nacional. Un ejemplo muy claro son los cuentos campesinos de Björnson y los dramas históricos nacionales de Björnson e Ibsen. Ahí en la imagen ven las obras principales de los cuentos o las novelas cortas campesinas de Björnson. Synnöve Solbakken y Arne son bastante pequeñas y, bueno, varios relatos como un noviazgo peligroso, el padre o un muchacho alegre. En estas obras, Björnson crea una imagen romántica del campesino noruego, callado, trabajador y muy creyente, combinando el estilo y las técnicas de la composición de las sagas con las descripciones románticas de la naturaleza inhóspita de Noruega Occidental y también las creencias populares. Björnson forma esta imagen idealizada de la aldea noruega, lo cual pasó a llamarse lo romántico campesino y fue un objeto de interés de los turistas y fue divulgado para ellos. Un hecho curioso, Synnöve Solbakken fue muy popular y a lo largo de varios años después de su publicación en Noruega Occidental surgieron como 200 nombres con este lexema Solbakken. Esto se traduce como una colina de sol y así se llamaron granjas y cosas así, lo cual es curioso porque la Noruega Occidental es una región muy lluviosa. Los dramas nacionales históricos de Björnson e Ibsen es otra cumbre de romanticismo nacional. A diferencia de los románticos suecos y daneses, aquí no hay nostalgia del pasado heroico, una heroización de los antiguos reyes. En el centro está la psicología del personaje. Por ejemplo, en el drama llamado Entre las batallas, Björnson describe al rey Sverre como una persona en dudas, muy cansada. O, por ejemplo, señora Inger de Esteroth de Ibsen pierde a su hijo querido por su sed insaciable del poder. La más conocida obra de estas es Los pretendientes de la corona de Ibsen, que proviene de la saga de Hakon el Viejo. Hakon es el nieto del rey Sverre y está también su tío, el duque Skuli. Y ahí se plantea un tema muy importante para Noruega, la unión y el fortalecimiento de la nación, pero es más profundo todavía. Ahí se trata de la vocación humana. Por un lado, Hakon, muy seguro de sí, un poco ingenuo, pero está muy convencido de su propia convención, de la magnanimidad de su destino.
Y por otra parte, el duque Skule, y a pesar de todos sus talentos y fuerzas, él pierde porque tiene dudas de su propio talento, de su vocación. La seguridad de la vocación, la capacidad o no capacidad de consenso son los temas de otros dos dramas famosos de Ibsen, Brandt y Peer Gynt. Ibsen sabe darles a la cotidianidad una profundidad especial y plantear preguntas que se quedan sin respuesta. Brandt, un idealista, un cura que lo sacrifica todo para servir a Dios, y exige este sacrificio de los demás, pierde a todos los que él ama. Per Gynt, quien desea ser él mismo y se siente muchas fuerzas dentro de sí, al final de la obra, siente que él mismo, como tal, como Dios lo concibió, a lo mejor no existe. Son unas obras muy complejas, muy globales, no destinadas al escenario por su intención original, pero Ibsen utiliza varios motivos exóticos, folclóricos, y le dan un sentido más profundo que se le daba en el romanticismo nacional. Por ejemplo, los duendes, los troles, son en realidad los burgueses contentos y los pacientes de un manicomio son en realidad estudiantes y luchadores políticos. A principios de los años 70 empieza una nueva época en la literatura escandinava. Antes era característico el dominio del realismo y el naturalismo, pero aquello duró una década y media, más o menos, hasta 1885. El inicio de esta tendencia fue un ciclo de charlas del crítico danés Georg Brandes. En aquella época era la persona con más influencia en toda la vida escandinava cultural. En 1872 leyó charlas en la Universidad de Copenhague y declaró que la literatura debe reflejar la actualidad y, como él dijo, plantear problemas para discutir. Plantear problemas para discutir, para la discusión, para el debate, se convirtió en lema de la literatura de esta nueva corriente. Y aquellas ideas fueron apoyadas por Björnsen y Ibsen y otros escritores noruegos. Cuando se habla de la literatura noruega de aquel periodo, muchas veces encontramos esta frase, los cuatro grandes. Se refiere a cuatro escritores, el dramaturgo Henrik Ibsen, que ya hemos visto, Björnstjerne Björnsson, también un dramaturgo, pero también poeta. A lo mejor ustedes saben que el himno de Noruega tiene la letra D. Alexander Kielland, autor de novelas y novelas cortas, tuvo una trayectoria muy corta, de 11 años nada más, y el fundador de la novela noruega Jonas Lie. Todos provenían de unas familias muy diferentes. Ibsen, hijo de un comerciante en quiebra; Björnsson, hijo de campesino occidental; Kielland, de una de las familias más ricas de Stavanger; y Jonas Lie, abogado por carrera, era de Noruega del Norte, y precisamente en sus novelas la imagen de la Noruega del Norte aparece en enfoque realista y no romántico. De hecho, este término, los cuatro grandes, es muy condicional. Eso no quiere decir que no hubiera otros escritores en los años 70.
pero se difundió gracias a la campaña publicitaria de la editorial donde se publicaban aquellos autores. Sin Однако embargo, это понятие penetró настолько tanto en la проникло cultura в русскую noruega культуру, что que даже в todavía a XIX века, principios то есть del это año вышло 21, серия, hace poco, вышла se серия publicó графических una serie de романов в novelas стиле gráficas del стимпанк, estilo steampunk, donde где estos escritores se писатели convierten становятся en супергероями. superhéroes, Они combaten a los сражаются с zombies, a зомби, los против, duendes, a los против troles, нечисти, угрожающей todas las миру. fuerzas diabólicas que Здесь amenazan вы видите Noruega. обложку Aquí ven второго esta романа из portada de серии. la segunda novela gráfica de esta Кстати, serie, он que пользовался tuvo una gran большим popularidad спросом на en рынке. Noruega. Итак, о каких же проблемах, с ¿Cuáles какими fueron проблемами los стоят problemas супергерои, planteados para которые discutir стоят в центре en el centro de la норвежской literatura литературы? neoesigumbrandes? Ну, Uno de одна los из temas первых centrales проблем– это проблема fueron las положения relaciones en la семьи, familia, а если o точнее, con más положение exactitud, женщины в la семье. postura de la mujer en la familia y en la Самое, sociedad. самое известное– это, Lo más наверное, famoso sería la роман obra de «Кукольный Ibsen, дом», La casa de muñecas, где автор donde el ставит autor вопрос, почему к женщине относятся как se к plantea la pregunta, второстепенному ¿por qué hay существу, esta actitud hacia la а mujer замужество она находит como специально для a себя? una criatura incapaz После de pensar? замужества под опекой Antes de мужа. casarse, la cuida el padre, después el И у marido y них no tiene никаких ningún прав. derecho en la sociedad. Nora, la Нора, protagonista, главная героиня, tiene que должна вкладывать falsificar la кровь firma de su своего отца padre для того, чтобы para одолжить prestar el деньги, dinero чтобы y спасти salvar мужа. Она la, надеется, pedir prestado el что если dinero все y раскроется, salvar la vida что de с su ней marido. и случится чудо. Pero no Однако sucede el что milagro cuando происходит? todo И esto когда все se раскрывается, муж revela. относится к ней как к El marido lo ve беспомощной como una девочке. travesura de una niña. И Entonces ella когда se она revela узнает contra из esta такого actitud y отношения, abandona a она la уходит familia. из семьи. Perdón, Это, прошу прощения, так, как мне ¿cómo обратно? lo revierto? Este drama Эта драма tuvo вызвала muchísima огромное resonancia en toda пространство в Europa. Европе. Существует Existe una очень gran много cantidad de продолжений этой continuaciones de esta истории. historia, por ejemplo, Например, la novela de Bernard Shaw, Бернарда Шоу. la novela corta de Bernard Shaw, Elfriede Jelinek, Известная a una famosa сложная escritora austríaca, писательница, escribió un написала drama драму, которая donde переносит traslada la тысячелетние acción de la Casa de годы Muñecas a los años на 30 en Западе. Alemania. Один Un более dramaturgo датский danés poco драматург conocido a XIX века mediados написал del известную драму siglo XX, «Куда ушла Нора escribió Чародеевна», una obra que se llama ¿Dónde se где fue вы Nora cuando se знаете, fue? что Нора ушла к рабочим и Y стала ahí коммунисткой. se descubre que se fue donde los Дошло до obreros, los того, trabajadores, y se что volvió одно comunista. английское Una издательство editorial inglesa выпустило пьесу publicó La Casa de с Muñecas несколькими con пустыми varias страницами в конце, páginas vacías al для того, final чтобы каждый para que желающий cada мог quien написать pudiera свое escribir продолжение su propia истории. continuación de la historia de Nora. Конечно, это не Por входило в supuesto, творчество no автора. estaba en la Для intención del него autor. главным была вот Le эта вот importaba la ситуация, что situación Нора делает de выбор, elegir, что она de уходит, irse, что y было ya no le дальше, importaba lo que ему vendría не было después. видно. Поэтому Por он tanto, se rebelaba запротестовал против o того, contra чтобы los эту пьесу cambios как-то en su переиздать. obra. Вообще En надо сказать, general, что Ibsen Ибсен не no стеснялся tenía vergüenza de los temas agudos. так Así, por ejemplo, en искренне. Espectro, Oswald, Освальд al conocer que страдает tiene от отца, una зависит enfermedad от отца, vergonzosa просит que le мать viene del дать ему padre, le яд pide a su madre que le от diera veneno. Неудивительно, что эта драма, Y написанная в 81 se году, была publicó поставлена спустя solamente una уже década 300 лет, después de escrito когда el drama, общественная cuando ya мода la не была moral так строга. pública no era tan estricta. Eda Геда, Abler, героиня еще одной драмы, protagonista de un drama más, не находит применения no своим амбициям, encuentra salida para отказывается sus от крестьянской ambiciones, se жизни, niega a la vida спускает себя burguesa y se suicida, вне, se как da ее un tiro закрытая en la sien. Медея, выбирает другой путь, возможно, для Pero женщины, su путь мужа. amiga y enemiga a la vez Она вдохновляет мужчину на elige otro написание camino, un camino de la значительных musa, произведений и, по inspira сути, a реализует un себя, hombre para открывая escribir свою grandes obras y de hecho
se realiza a sí Несмотря misma на escondiéndose detrás de su насильственное nombre. положение женщины, он Pero продолжал Björnstjerne Björnsson свой tuvo диалог. todavía una mirada más Сейчас его radical драмы a la не posición de выходят la так mujer de часто, aquel entonces. как Hoy no se традиционные. conocen tanto Но sus в obras свое de время teatro, они pero en su воспринимали época también tuvieron реакции, mucha и, resonancia. собственно, Y идеи las ideas de Брандеса в Brandes, Норвегии de появилась hecho, благодаря llegaron a первой книге Noruega gracias a Брандеса, la primera obra dramática de ну и Björnson, La вообще bancarrota, Брандена называли некоронованным королем que era llamado Норвегии. en aquel entonces o rey sin corona de Noruega. В A начале principios de los 70-х годов 80 он tuvo un ciclo выступил с de циклом лекций conferencias que se о llamaba sobre la мужчине, poligamia, en el que afirmaba который утверждал, que el hombre en la что sociedad мужчина contemporánea в обществе goza de пользуется todas las всеми ventajas de имущественными la poligamia. преимуществами. У него Puede нет tener возможности заводить связи relaciones экстрамarital, тогда extramatrimoniales, как женщине предъявляется mientras que a la целостность mujer целомудрия. se le exige ser fiel Исходя y из решения casta. проблемы, он предложил ввести Solucionándolo, понятие propuso чистоты и доверчивости. introducir la exigencia de la castidad premarital también para los Героиня hombres. его драмы Y la «Банкрот», protagonista de su drama его El главный Guante, герой Свава, узнает, что ее жене publicado en изменяет муж, 1883, conoce que su novio había поэтому tenido relaciones antes de la берет boda. дочь, Y es которую она más, питала el очень padre, a долгое quien время, su propio padre, a именно quien не respeta muchísimo, она tampoco es fiel a беременна. su mujer. Она Está indignada, возмущена, еще более está возмущена тем, что у indignadísima нее por el нет hecho de que ничего su novio no vea связанного nada extraño en esta позитивного в этой situación ситуации, y le echa a la бросает cara un публику на guante взлетку, тем como самым si бросая вызов estuviera всему desafiando toda la ciudad con su правосудию. doble moral. Este Эта drama драма, кстати, también tuvo вызвала unas бурную реакцию по polémicas всей Скандинавии. Название «Банкрот» был muy упорно, calientes en toda la Escandinavia и не y только muchos критики высказывались за или estuvieron против en contra o a позиции favor de la Брандеса. postura de Björnson. Это что Esto en касается cuanto al tema de темы la familia y la полигамии, mujer. темы положения женщины. О чем еще ¿De qué más писали escribieron los clásicos норвежские noruegos? классики? Los problemas de la Тема desigualdad социального social неравенства se plantea поднимается в романе en la «Сердце novela Garman y Громовой Borche площади». de Alexander Kioland, que es una Этот novela систематический polifónica роман здесь использует, изображает que царство describe la vida de varias generaciones de una черного familia rica, промышленника, industrial, а по y контрасту como жизнь contraste la рабочего. vida de los obreros. Любопытно, что Селан, который, как мы помним, сам происходил из Es бедной curioso que Kielan, семьи, que и, судя era по muy всему, rico él в mismo, этом романе y por tanto la novela tiene изображается unos очень motivos романтически и любовно. autobiográficos, él Вот representa a рабочий, los он obreros изображает не очень no de симпатичного manera muy рабочего. simpática. Ему Es evidente que безразличен no le gusta рабочий ni el движение, не anarquismo ni el выстраивает movimiento взаимоотношения. obrero. En la В novela de романе Jonas Lee, Юмаса Ли el пожизненное esclavo de la заключение vida o el condenado a una рабочий, cadena перевести perpetua, дословно это название, э, видим encontramos la выражение expresión социального del determinismo неравенства. social. El Главный герой, protagonismo es un hijo незаконно natural. рожденный ребенок. Y И ya por el изначально hecho факт mismo de su своего nacimiento, рождения он поставил está puesto en самым unas condiciones poco непредвзятым образом. favorables. Он Está родился быть condenado a отщепенцем в ser обществе и в результате un лишиться marginado de la sociedad y termina en los trabajos forzados. Вернемся к Volvamos a Селлану. Hielan. В En su его trilogía Veneno, трилогии «Я Fortuna y La Noche de San Juan, праздник Иванова дня» se изображается как representa современное образование, de cómo современное la educación воспитание contemporánea образует детей, превращая их в лицемеров и подонков. estropea a los niños, volviéndolos Этих hipócritas. писателей Estos объединяет то, escritores что они están unidos por el hecho воспринимали de que аспекты, cuestionen la которые moral родительства. común para Все aquel entonces, аспекты. todos sus aspectos, Вопросы la fe, la этики и ausencia de религии, fe, la социальной justicia social, справедливости, el respeto dentro de la проблемы familia. семьи. И самое главное, что мы можем найти Y в lo más importante que Ибсене encontramos и en других Ibsen y también писателях, otros escritores это es то, cómo la каким mentira образом может destruye cualesquiera проявляться relaciones entre las отношения personas. людей. Arne Garborg Арне Гарбург no не вошел в entró en четверку los cuatro критиков, grandes, pero хотя sí мог бы podría вполне serlo. на это претендовать. Es uno Это de los один из autores más самых прославленных multifacéticos писателей noruegos, Норвегии. autor de muchas Он автор novelas, многих романов. Из una разных poesía периодов, hermosa,
Estuvo varios años publicando un periódico anarquista И одним из первых y uno de los названий primeros книги fue en escribir en его Lansmall. дебютный роман, Su primera novela весь está написан escrita на народной precisamente en тропе в Lansmall Лансмоле, y se llama Estudiantes и называется Campesinos. «Студенты-крестьяне». В Ahí нем автор изображает, как nos hace ver молодой como un talentoso крестьянин muchacho приезжает в campesino город viene a la capital a estudiar и en la пробивает себе universidad путь в y se жизни, hace un camino en la vida препятствиями, буквально sin идя по головам rechazar и ningún входя в medio, путь, отказываясь и от entre otras cosas, стереотипов negando su identidad y su идентичности. pasado. В романе через восприятие Ahí, a нового través de este общественного hombre порядка, nuevo, общественной vemos la vida культурной cultural de la традиции, capital таким образом y этот por tanto es periодик una является enciclopedia настоящей de la época энциклопедией той эпохи. de la vida de Noruega de aquella época. Тенденции Las критики tendencias de общества criticar la и sociedad кульминации в llegan a творчестве su cumbre крестьянских en la авторов. obra del grupo artístico llamado Изначально в Bohemia эту de группу входили Cristianía. и Арне Arno Гарбок, Garbo и entraba en известный este живописец grupo Эдвард y el Мунк. famoso В pintor дальнейшем Edward они Munch también. покинули Después радикальность своих lo взглядов, abandonaron y desarrollaron sus propias но мы ideas, видим, что вот pero картины, vemos изображающие членов этой varios общества, cuadros написаны de как раз Munch Эдвардом Мунком. representando la vida de la bohemia de la capital. Один из них, Uno de los Кристиан autores, Крок, Christian Kroch, был не только писателем, fue но и pintor, выдающимся escritor a la vez. живописцем. Он Escribió una написал novela corta llamada персонаж Albertina. Альбертина. Es una Фильм historia de una рассказывается muchacha история campesina крестьянской девушки, que llega a la gran женщины, ciudad a ganar живущей в dinero. деревне. Ahí Там le ее dan alcohol подхватывает y и la viola un насилует policía полицейский, y después а la потом толкает empuja ее para на ser проституцию. prostituta, para tomar este camino. Этот роман буквально La обрушил на novela все ценности, традиционные ценности общества. enseñaba de manera muy mala todos Он los был valores конфискован и запрещен. de aquel entonces. Por Тем tanto, не fue менее, confiscada y Кристиан Крок se не quedó sin сдался, publicar, pero Christian Kroc продолжил continuó su novela de работу manera уже визуальным visual, нарративом, en la narrativa visual. написав картину Pintó Альбертина un cuadro в llamado медицинском Albertina en la кабинете. sala de espera del médico Чтобы de посмотреть policía. эту картину, La gente hacía воспламенялся colas para общество. ver este cuadro. Скандал Hubo un gran разразился escándalo, чрезмерный. pero como В resultado de ese демократической escándalo, в Parlamento парламенте se aprobó la был ley принят закон о запрете de la проституции. prohibición de la prostitución. И, надо сказать, Y именно en la эта historia de пьеса la русской literatura литературы escandinava de los años XIX и XX de los века siglos XIX y очень XX, многие hay muchos аспекты casos разительно en que меняла la literatura общество. cambió de hecho la vida de la sociedad. К середине A 80-х mediados de годов los 80, ведущие писатели все los больше escritores más углубляются в importantes неореализм. se alejan más y más del Поздних драмах realismo. Ибсена и Бьонса Los dramas traídos раскрываются de Bjørnsen y глубокие Ibsen философские se вопросы. refieren más a las cuestiones Толстой о generales религии, filosóficas, qué es la fe, Гёте о qué es más морали importante, la и moral o la fe, qué es la Ксаву vocación Кабала призвал de un Сандерсен. artista. Alexander Александр Senan Селдон вообще отказывается от niega la литературы, уходит в literatura политику y и в конце entra en la концов становится política мэром y al своего final родного se vuelve Ставангера. alcalde de su ciudad, В творчестве Stavanger, Юнуса Ли и y Арне en Lee, Горбарга en ярко Garborg, видны неоромантические surgen las тенденции. tendencias Арне neorrománticas. Гарборг, Garborg, por например, ejemplo, автор es el великолепной, autor del ciclo великого hermoso стихотворений Хаюфлица, de poesías, где он играет с donde размерами народными, размером танца, juega размером con la статуэтки и versificación так далее. popular de las sagas А de la также Edda, de раскрывает las canciones populares фольклорные сюжеты. y se recurre a las tramas folclóricas. En los años 1890 год стал переломным в 1890, de hecho, aquel mismo año, Я уже сказала, что 1890 fue otro многие parteaguas писатели предыдущего en la historia поколения de la literatura noruega. перешли к каким-то новым темам. Но кроме того, Entró una nueva generación совершенно en la новым темам, literatura. En el año именно в 90 90-м году se были publicaron запечатаны los первые primeros два capítulos романа de «Громатика Hambre de общества». Knut Hamsun Тогда же y también опубликованы se его publicó статья su artículo de la vida «Средние inconsciente del века», alma, donde где criticó автор раскритиковал la реалистическую literatura и realista тенденциозную tendenciosa литературу de la década поздних anterior. десятилетий.
se publicó la primera образованный colección de poesías de интеллектуал, Wilhelm Krag который con характеризуется sus imágenes sensuales y поэтическими exóticas, образами, experimentos с con el речевым idioma, языком, с con la различными versificación, con los символами símbolos, и y знаменует es una возрождение señal de las литературного nuevas tendencias en la развития. poesía noruega. Aquel В mismo этом же año году появляется огромное surgen muchos количество новых periódicos романических nuevos, изданий. Пожалуй, самый важный из них– Sam, это журнал Samtiden, «Самтид», que quiere decir la contemporaneidad, fue существует до сих la пор revista más и до importante сих en пор aquel entonces является y очень sigue existiendo hasta hoy y tiene mucha autoridad. Ahí se publicaron los artículos de Paul Bourget, gracias a lo благодаря чему cual многие молодые muchos люди jóvenes se начинали aficionaron a la декаденс ideología de la decadencia. При Con этом esto no нельзя podríamos сказать, decir что que hubiera Wilhelm дал muchos escritores много decadentes en всяческой Noruega. отдачи. La Единственное única obra национальное importante произведение, donde se где trata de estos противоположная temas тема característicos para la характеризована именно decadencia этой se тематикой, llama это «Усталые La люди» gente того же Арно cansada, del Гарбарта. mismo Arno Garborg. Но и там Pero ahí el герой protagonista скорее es de представлен hecho un как personaje negativo, отрицательный персонаж, indeciso y решительный и cansado de la vida. уставший от жизни. Y en esta novela, Именно por в этом primera vez en la романе literatura noruega, в нашей литературе появляется прием так называемого aparece la рассказчика, técnica которому del нельзя llamado narrador говорить. Роман sospechoso. написан в форме Todo дневника, esto tiene la forma de un и мы постепенно понимаем, что то, что diario пишет автор, y писательница, paulatinamente совсем не entendemos que lo que соответствует тому, что escribe el narrador en el diario no corresponde a lo que él siente. в отличие от Y a многих diferencia европейских de muchos стран, países europeos, Норвегия в это Noruega время todavía no еще не forma para aquel сформировала entonces escuelas y артистического grupos сообщества. artísticos. Здесь не No было таких hubo организаций, не manifiestos было o спецпроектов programas правительств. literarios importantes То, что объединяло y талантливых, aquellos но escritores tan очень distintos y разных muy писателей и talentosos поэтов новой eran академии, unidos sobre todo это por в первую очередь la психологизм. atención a То lo есть нормальные psicológico, a los movimientos иррациональные irracionales del ощущения, alma, el amor a lo склонность к místico мистике y la и musicalidad del музыкальность idioma языка, y en и general вообще la эксперименты с experimentación новыми con la estética средствами y las изъяснения. nuevas formas de la expresión. Uno de los primeros Один из poetas первых modernistas поэтов-модернистов en Норвегии– Noruega es это Sigbjørn Сигбjørn Obstfeller. Обстфеллер. Ahí ven su Здесь вы retrato видите его pintado портрет, por Munch. тоже авторство Эдварда Мунка. Y de Вообще, hecho hay una бытует impresión de que утверждение, Munch, что Мунк, как никто como другой, ninguno, pudo сумел в expresar красках los выразить humores настроение и y стремление las inquietudes de юношей sus 90-х годов compañeros. норвежцев. El primer, Дебютное стихотворение Обстфеллера были el primer напечатаны ciclo de позже в poemas журнале de «Самтиден» Obstfeller в salió en aquella 1962 revista La году, Contemporaneidad а его дебютный сборник y вышел в el primer libro fue en 1893. 1893. En la Скорее poesía всего, de теперь Obstfeller existe la очевидно проявляются tendencia тенденции de fin de siècle «фан де europeo, сьекль». fin de siglo. Свободный El стиль, verso libre, con un ritmo характеризующийся cambiante, con la стремительной musicalidad, речью и музыкальностью. el Стремление deseo de отвлечься от alejarse de lo повседневности, exterior, de выразить expresar lo невыразимое, invisible, невыразимое. inenarrable, el Тема tema de la одиночества soledad de la persona человека dentro de существует una в литературе. turbamulta. Все Todo это esto делает hace que sus его versos sean стихи очень completamente nuevos совершенно en la новым на literatura русском noruega. языке. Algunos contemporáneos Некоторые se современники burlaban насмехались de над este поэтом poeta y lo и называли proclamaban его loco, сумасшедшим, mientras que в то время otros как другие lo безоговорочно admiraban, lo consideraban считали un его genio. гением. Cuando estaba preparando Когда я aquella готовилась к charla, этой estaba лекции, buscando я las искала traducciones al фрагменты español стихотворения de Обстфеллера Obstfeller на y испанском encontré языке, varias, несколько pero нашла. entre ellas no Однако está среди них el poema más нет famoso, известного el стихотворения poema que se llama Yo Обстфеллера. miro. Я смотрю. Miro el cielo blanco, Смотрю я на miro белое las небо, nubes смотрю на grises, седые тучи, miro el sol смотрю на sangriento. кровавое Es солнце. el universo, Это и es есть la casa de los Вселенная, это и planetas. есть жилище планет. Veo los Смотрю на edificios высокие altos, здания, смотрю veo на miles высокий de город, ventanas, veo смотрю una на iglesia дальнюю lejana. реку. Esta Это и es la есть tierra bajo el человек, sol, es la это и casa de есть las живая personas, жизнь etcétера, etcétera. и так далее. Простые, Unas líneas нарочито muy внимательные sencillas, строки incluso каждый раз primitivas. постепенно сужают Es una впечатление. perspectiva que se hace cada vez más От неба estrecha.
del cielo un rayo de color rojo angustioso hasta los señores emperifollados y bueno, unas señoras que hacen muecas, que enseñan los dientes sonriendo, lo cual también provoca una angustia. Todo esto recuerda a uno de los cuadros de Munch. El personaje lírico está enajenado, no se siente una parte de esta sociedad, incluso del mundo. Por tanto, la conclusión, la última línea es, yo caí en un planeta incorrecto. Aquí todo es tan inusual. Obstfeller también escribía versos en prosa. Fue uno de los primeros que utilizó este género de la poesía lírica que se desarrolló en toda Escandinavia con la influencia de Baudelaire. Y vemos también ahí una misma enajenación, la sensación de que una persona no pertenece al mundo. Es el tema central del poema que se llama La ciudad. El personaje vive solo en la montaña, siente que desea conocer a otras personas que son sus hermanos. ¿Están vivos mis hermanos?, se pregunta. Y viene deprisa a la ciudad, pero sus expectaciones no se justifican. Alrededor solamente hay gritos, peleas, llanto. Todo esto lo ensordece y solamente le provoca un gran miedo. Al final, este personaje lírico dice, están todos locos. El protagonista, que tiende a ser parte de la sociedad, pero no es capaz de lograrlo, por alguna otra razón interior, también aparece en las novelas de uno de los escritores, narradores más famosos noruegos, Knut Hamsun. Ustedes saben que vivió una vida muy larga y tuvo muchísimas novelas, pero nosotros hablaremos solamente de las obras más famosas de él de los años 90. Sobre todo su novela que se llama Hambre. Los primeros capítulos empezaron a publicarse en 1890 y todo el libro entero se publicó en 1891. La primera línea de Hambre es una de las más famosas, más reconocibles de la literatura noruega. Era el tiempo en que yo vagaba con el estómago vacío por Cristianía, esa ciudad singular que nadie puede abandonar sin llevarse impresa su huella. De hecho, en esta primera frase está todo el contenido de la novela. La misma técnica la encontramos en Misterios, donde en el primer párrafo ya se expone la historia entera brevemente y la perspectiva, la mirada de una persona ajena a quien le interesa muy poco el protagonista. Volvamos a Hambre. El narrador es un yo en primera persona, experimenta el hambre física. Esto se describe con muchísimo detalle. Él no puede dormirse, está en la cama muriéndose de hambre, literalmente. Se marea, le cae en el pelo, su ropa está ajada, los pensamientos se están volviendo constantemente a la comida. Hambre consiste de varias partes, de varios episodios. Al final de cada episodio, el protagonista recibe algún monto de dinero y el hambre cede, pero en el episodio siguiente volvemos a la misma situación cuando está torturado por el hambre. Pero también es el hambre de la comunicación, de la compañía humana. Sufre de la soledad, camina por las calles,
hace unos intentos tímidos de entablar una conversación, При этом pero tiene una последний vergüenza стесняется enfermiza de su общения, pobreza, пытается показать intenta свое parecer свободное más чувство, significativo, вообще пытается intenta показаться parecer lo que всем, no кем es, он не является. Его чувства y sus выше sentimientos están muy собственных знаний agudizados. Las и cosas, los выше edificios, идеалов las его, calles в его se восприятии representan более más ценные, чем люди, reales en su которые mirada предстают que las personas. ему Las какими-то personas чуждыми, le parecen unos непонятными espectros, для de нас hecho, с вами. unos seres Осенью raros. 91 года Гамсун выступил с циклом лекций, Pronto, Gamsun leyó un ciclo de charlas sobre el estado de la literatura питал contemporánea y expuso собственное sus представление о ideas del мире. arte. La Главным exigencia критерием principal es la была verdad, верность. Но под этим он pero no подразумевал solamente se не только refiere a воспроизведение действительности, representar la realidad, но и тщательное sino изображение también los процессов, procesos de происходящих la в жизни mente de человека, una во persona всей en toda различимости su противоречивости. naturaleza cambiante. Каков ¿Cuál es el путь camino hacia este достижения этой цели? objetivo? В первую Sobre очередь todo, el отказ от rechazo любой de морали, cualquier moral а y также la búsqueda поиски de новых nuevos художественных recursos de la форм. expresión artística. Одна из Unas cumbres вершин de la Гамсуна obra Гамсуна, de одна из Amsun, самых una любимых de las романов novelas más queridas por los intelectuales rusos a начала finales de, XX века, perdón, a это principios del siglo лейтенант XX, es романтически la novela мечтает Pan. полет Un по планете teniente вдохновения. está Это, viviendo кстати, роман en «Стремление Nurland, en Noruega героя», del Norte, стремление героя y слиться с intenta жизнью ser природы, una parte de la стать ее naturaleza. частью. Pero para una persona Но для contemporánea современного человека es un такой proyecto utópico. утопический проект невозможен. Y al Для final le espera романа una это будет catástrofe. катастрофа. Las fantasías, los Фантазии сильного sueños, главного las героя soluciones и mitológicas en el реализм protagonista создают еще одну crean el nivel символическую модель, simbólico de la narración, в которой Эрос donde es играет muy роль importante амора. el eros, el amor. Женщина уподобляется природе. Se hace una С одной similitud entre la стороны, mujer y la Эрос naturaleza. воплощение Por un lado, природного материнского начала, а с другой es una mujer природа, fértil, девушка-мечта, la воплощение representación de lo вдохновения fértil, y por и, в otro конце lado, концов, una разрушение. muchacha que se llama Edvarda, que representa la В destrucción. Виктории En la novela почти Victoria повторяется se сюжетная канва repite Пана, de alguna но manera здесь la trama Викторийский de план Pan, намечен только общим pero ahí цветом. no es tan importante la trama. Гамсун вдохновенно и Gamsun поэтично рассказывает историю cuenta любви la любви historia между барышней из замка de и un amor садовника. de una muchacha que vive en Один el из castillo y героев un — molinero, сущность un огромной hijo del любви. molinero. Ahí dice, Любовь el amor — es это la первое primera слово palabra del Creador, Создателя, el первая primer связь pensamiento que с iluminó su Богом. mente. Cuando él dijo, Когда он haya luz, сказал «да nació будет el amor. свет», родилась Todo lo любовь. que creó era Все, что он hermoso. сотворил, было прекрасно. Él Вопрос no возник, quisiera кто devolver хотел бы al стать no ser Богом. ninguna de sus Любовь creaciones. стала Y el источником amor se божественной convirtió en el любви origen de и todo lo terrenal, en la сотворительницей señora de todo lo во terrenal. всем ее пути. Pero en todo su camino están las flores y la Недаром, sangre, las flores en la sangre. недаром главного героя El романа зовут protagonista se llama Иоанн. Johannes, Это que es una аллюзия referencia a на San Juan Bautista того самого Иоанна, которого называют евангелистом любви. y, y a San Juan В el Гамсуне evangelista del amor. это не любовь к Богу, Pero en называется Amsun любовь, no es un amor hacia которая Dios, a может Dios, привести к sino el amor беду. hacia la mujer, un amor romántico que puede llevar a la catástrofe, pero incluso en este caso es algo hermoso. Осенью En 99 otoño de года Гамсун 1899, отправился в Россию, Amsun viaja a где его Rusia ожидало y ahí es восторженное recibido внимание con mucha многочисленных admiración por прохожих. sus adoradores. Не меньший успех его En произведения возымели в Alemania Германии и y других otros países европейских alemanos странах. también tuvieron el mismo éxito sus obras. В то же время по всему Al миру mismo стали tiempo, en el поставлять mundo новые entero se композиции. representaban en los Новые escenarios las композиции. obras Знаете, de что Ибсен Björnson y повлиял Ibsen. En вообще general, на Ibsen influyó развитие muchísimo драматики в el Европе? desarrollo del На drama протяжении en Europa. многих лет Durante muchos años, en todos los países, incluida в том Rusia, числе в России, Чехова, называли muchísimos autores desarrollaron las ideas de Таким Ibsen. образом, Por всего tanto, a за lo largo de una 130 mitad лет del siglo, Норвегия, Noruega, единственная una pobre провинция в provincia мире, de Dinamarca, сохранила sin родственного incluso языка, tener un превратилась в idioma страну с propio, развитыми se культурными convirtió en un институтами, país богатой riquísimo литературой culturalmente, и con una многообразной vida muy intensa общественно-культурной жизнью и заняла y tuvo достойное un lugar европейское decente место. en la cultura europea.